Pero yo quería que fuera una persona de la generación de Morla, lo que le llamamos millennials, una persona de 39, 40 años, junto a Fausto de la misma edad, Fausto Rojas, quienes fueran la parte creativa. Que por cierto, durante entrevistas que tuve con muchas personas que eran contrarios al doctor Balaguer, cuando yo me le acercaba a hacerle preguntas de qué opinaba sobre Balaguer, había reflexiones interesantes, porque muchos que eran opositores a Balaguer hoy en día lo ven diferente. Y este Balaguer frente al espejo posiblemente es una reflexión del mismo que viene desde la época de Trujillo. Es un Balaguer que en la época de Trujillo no todo le fue color de rosa. Hay frases que definen a ciertos personajes. Por ejemplo, usted escucha la palabra vuelve y vuelve y usted se da cuenta inmediatamente que estamos hablando de Joaquín Balaguer. Y el teatro se ha hecho cargo de representar una obra en la que Joaquín Balaguer es el personaje principal. Y la obra se llama El Gallo. El escritor del guión de la obra, que es la escenografía, como se le llama, la dramaturgia, perdón, es Rafael Morla, un joven escritor muy bien preparado, hijo de un filósofo y de una periodista. El director de la escena es Fausto Rojas y el actor y productor de la obra es Francis Cruz, quien está con nosotros, y vamos a hablar sobre esta obra de teatro que se llama El Gallo y vuelve, una obra sobre el doctor Joaquín Balaguer, un político, un estadista, un personaje importante de la historia contemporánea de República Dominicana, sobre el que han salido ya varios libros, pero que falta mucho todavía por escribirse sobre el doctor Joaquín Balaguer y presentarse. Qué bueno que el teatro se ha hecho cargo. Yo tuve la oportunidad de ver la obra aquí en el Teatro Nacional, en Santo Domingo. Me pareció una interpretación interesante y valiosa. Y estamos con Francis Cruz, que es el actor y productor general de la obra, que se va a presentar a partir de la próxima semana, las próximas semanas se va a presentar esta obra en Santiago. Muchas gracias, Francis, por aceptar venir a hablar con nosotros sobre esta obra. ¿Qué motiva, qué es lo que te da el empuje y el impulso para llevar a cabo una producción y hacer tú el papel del doctor Joaquín Balaguer en esta obra de teatro que se llama El Gallo? Muchísimas gracias ante todo, Fausto. Para mí es un honor estar en este programa y quedar en una serie de documentos sobre el doctor Joaquín Balaguer en tus grabaciones, que están a disposición para todo el pueblo dominicano y a nivel internacional también. Hay proyectos que llegan a la vida de uno aparentemente de manera casual y van como la semilla que se convierte luego en un árbol y da frutos, tomando su tiempo. Hace muchos años yo tuve un encuentro casual con el doctor Joaquín Balaguer en una de sus caminatas que solía hacer en el Parque Mirador, lo que llaman la Avenida de la Salud, aquí en Santo Domingo. Eso fue en julio del año 1997. Yo tenía el hobby de la fotografía en aquel momento y solía salir a la calle a hacer fotografías interesantes sobre la ciudad, personas que me llamaban la atención, etcétera, etcétera. Y ese día me dirigí al Parque Mirador y traté de acceder al doctor Balaguer, quien ya no era presidente. No era presidente, no, era no. Leonel Fernández el presidente. Es correcto. A quien él había ayudado a llegar al poder. Es cierto. Entonces, era un año después que había salido ya prácticamente de la presidencia del 96, de sus últimos 10 años, que todos bien conocemos y recordamos la historia. Y ahí me fui acercando con una cámara que tenía una Canon con un lente 80-300 milímetros, que tenía una apariencia bastante grande el lente. Y la seguridad del doctor me dijo, ¿quién es usted? ¿A dónde va? ¿Si es periodista o no? Y yo le decía que no, que yo era un ciudadano común y corriente, quería hacer una foto al señor presidente, como se le decía, ¿no? Sí. Creo que todos recordamos a Balaguer siempre como presidente. Con un saco y un sombrero. Siempre con caminaba en el Parque Mirador en horas de la tarde. Es correcto. A principio de la tarde. Así mismo es. Sí. Y entonces me fui acercando, pero se armó una pequeña discusión entre la seguridad y yo. Y el tono de voz y los volúmenes de nosotros subían un poco. Y el doctor Balaguer estaba, yo diría que a unos 25, 30 metros caminando en la avenida, yo estaba en el centro del parque, y él oyó la discusión que yo tenía con la seguridad. Y él preguntó, ¿qué es lo que pasa? Y yo fui que respondí.
No, el joven respondió que aquí hay una persona que quiere hacerle una fotografía y yo le interrumpí y le dije que soy un ciudadano que quiere hacerle una fotografía al señor presidente. Y él dijo, déjenlo que pase. Yo me sorprendí porque no era solamente que le hiciera la foto, sino que pasara o me acercara, fue lo que yo interpreté a donde él estaba. Sí. Me fui acercando, fui haciendo las fotos un poquito de lejos, hasta que subí a la acera mientras él caminaba hacia su vehículo, su carro bien icónico que todos recordamos, su vehículo, con su seguridad, donde estaba el ex general Pérez Bello ese día, por cierto, que está en las fotografías, una de las fotografías de recuerdo. Me fui acercando, fui conversando con él y preguntas muy rápidas porque fue algo como sorpresivo para mí. Nunca pensé que él me iba a dejar que yo me acercara y hiciera algunas preguntas. ¿Y les preguntaste? ¿Qué le preguntaste? Primero él me preguntó a mí quién yo era y le di mi nombre y me preguntó por mi segundo apellido. O sea que se estilaba mucho. Francis Cruz. Ariza, mi segundo apellido. Y ahí él liga y comienza, ¿Ariza de quién? Por ahí comienza. Eso era muy común en Bosch y en Balaguer, pero más en Bosch que en Balaguer. Es correcto, según me cuentan también. Es otra historia que conocí también al profesor Juan Bosch, pero 20 años antes de esa entrevista, o no, como 12 años antes. El tema es que comenzamos a hablar y no recuerdo bien cuáles fueron las primeras preguntas, pero sí le dejé saber, no sé por qué me llegó solamente, que mi abuelo, quien fue inmigrante, fue asesinado en la época de Trujillo. Y él ahí como que reaccionó diferente, me preguntó quién era mi abuelo, qué había pasado. Yo le dije las teorías o las historias que tengo de mi madre, que me contaba, ¿no? Y de mis tías. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Luis Abraham Ariza Saavedra. Ya. Y le conté rápidamente algunas cosas. Mi abuelo fue una persona que se relacionó, según me cuentan, con Trujillo, antes de que Trujillo fuese presidente. Y luego tiene una separación con Trujillo. Y tienen diferencias. Entonces, este es tu encuentro único con el doctor Joaquín Balaguer. Pero déjame decirte que el papel que tú haces del doctor Joaquín Balaguer, obviamente que no tenía que conocerlo cercano en la intimidad, pero queda muy bien visualmente y el trabajo de representación, aunque la obra de teatro comienza en una cama y es la época en que el doctor Joaquín Balaguer está hospitalizado en la clínica Abreu, en donde había unas filas de personas que iban a visitar al doctor Balaguer. Estaba permanentemente Pérez Bello, estaba Bello Andino y su equipo de personas que eran sus colaboradores de confianza, digamos. Así es. Nuestra historia que escribió Morla, la idea es mía, pero toda la responsabilidad del texto de la obra de la dramaturgia, como tú dijiste al inicio, es de Rafael Morla. Ya. Pero Rafael Morla es hijo de una persona que, Rafael Morla, filósofo, fue dirigente estudiantil del Frente Estudiantil Flavio Suero, lo recuerdo porque Rafael Morla y yo estudiamos en la misma Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los dos éramos del FEFLAS y lo conozco muy bien, sin nada que ver con Joaquín Balaguer. Sospecho que debe haber alguna dificultad en Rafael Morla, hijo de Margarita también, asumir el rol del escritor de la obra de recordación de Joaquín Balaguer, ¿se puede decir? Sí, qué bueno que usas ese término, porque recordación es, ahora cayendo que tú lo dices, es una buena definición de la obra, pero no una recordación de manera expresa para hacer una loa ni hacer una apología a la figura del doctor Balaguer. Tampoco una recordación para crucificar a la figura del doctor Balaguer o enjuiciarlo. Y sí, al inicio, Morla se resistió. Tuvimos un encuentro en un restaurante para cenar, donde yo quería que me escribiera un unipersonal o un monólogo, pero yo tenía bajo la manga mi idea, porque ya Fausto Rojas, el director de la obra, me había manejado un set de una película que yo rodé hace unos años, una serie internacional que se llama Porfirio Rubirosa, de Manolo Cardona, donde yo caractericé al doctor Joaquín Balaguer por casualidad. Una caracterización en unas escenas muy cortas, donde hay algunas escenas con Ramfi en el Palacio, etcétera, etcétera, y con Irmo Trujillo. Y ahí yo le cuento a Fausto, haciéndote un poquito antes lo de Morla, la anécdota que hoy te conté en parte del encuentro con Balaguer, y Fausto Rojas, mi amigo, que hemos producido obra en conjunto, me motiva, pero ¿por qué no escribes algo? ¿Por qué no hacemos esto y lo llevamos al teatro? Entonces, Fausto fue una bujía inspiradora también, para eso que había pasado 20 años atrás, en ese momento.
cuando me reúno con Morla, luego que hicimos la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, sí, me motivo a solicitar la sala Ravelo del Teatro Nacional, que es muy difícil conseguir fechas. Para esa sala. Sí, muy difícil conseguir fechas para cualquier sala y sobre todo salas estatales. Sí. Y es ahí que me reúno con Morla, quien se niega. Me dice, pero Balaguer, ¿por qué Balaguer? ¿Por qué Balaguer? Es como que tú estés dándole a oler algo que ni siquiera... Pero era como si tú le dieras la oportunidad a Morla de escribir sobre Balaguer y de recordar las cosas que se recuerdan siempre negativas de Balaguer. Los asesinatos en los 12 años, que son elementos importantes, los fraudes electorales, que son otros elementos de carácter político importante, las prohibiciones para hablar por radio contra Casimiro Castro o José Francisco Peña Gómez, los exiliados, que son igualmente elementos también de relevancia. ¿Cómo se manejó eso? Mira, que en la obra uno no siente que tenga como esa presencia en la escena. Sí, porque era luego que Morla se va esa noche de nuestra cena, me dice, lo voy a pensar. Yo le di unas semanas, sin forzarlo, teníamos otras opciones de dramaturgos, pero yo quería que fuera una persona de la generación de Morla, lo que llamamos millennials, una persona de 39, 40 años, junto a Fausto de la misma edad, Fausto Rojas, quienes fueran la parte creativa. Que no vivieron no vivieron los 12 años de Balaguer. Exactamente, porque para que no exista la posibilidad de estar sesgados, o limitados, o prejuiciados, o con ciertos compromisos de un lado o de otro, sino que de un punto de vista totalmente artístico, hagan sus investigaciones y creen en base a las ideas que le di, que era un hombre que parte del lecho de muerte. La idea original de todo esto es qué pasaría si cuando estamos muriendo tenemos la oportunidad de ver la película de nuestra vida. ¿Qué nos viene? Entonces, la interrogante mía parte de ahí, ¿qué vería, qué recordaría el doctor Balaguer? En el momento en el que él estaba ya en la parte final de su vida. Y para ser justos, él va a recordar de todo. Y en su intimidad recordará lo que fueron sus críticas de los opositores, lo que eran sus momentos íntimos familiares, su madre, sus hermanas, su padre, sus grandes discursos. Pero no aparecen las mujeres de Balaguer. Ni los hijos de Balaguer aparecen. Hay pinceladas en subtextos, donde tú puedes en un momento u otro, si repites la obra, darte cuenta que hay ideas de lo que puede ser una hija o algo por el estilo, pero nosotros quisimos respetar una intimidad donde él mismo tampoco la hizo pública. Entonces nosotros no vamos a entrar en un campo donde vayamos a teorizar, donde algo donde él no, a especular en un área donde él mismo tampoco alimentó. Entonces hay muchas cosas que son voz populi, que nosotros creemos que es mejor dejarla como voz populi y dejarla abierta que otros sigan este camino de escribir sobre personajes como Balaguer, donde quieran ampliar esas cosas. ¿Y por qué titular la obra con el nombre del gallo? Mira, porque hay gente que puede decir, Balaguer es un gallo, pero no es eso. No es eso. Balaguer utilizó el gallo como un símbolo de su partido. Y el gallo colorado. Mira, todo fue ocurriendo de una manera espectacular, porque al tener una persona tan creativa, intelectualmente preparada en el teatro y en muchos sentidos en general en la vida como Fausto Rojas, permitió que dentro de las discusiones que teníamos, de nuestra mesa de brainstorm o de lluvia de ideas, surgían ideas, surgían términos, surgían frases de Balaguer donde nos llevaba a crear escenas, o organizar las escenas que Morla estaba escribiendo. Y fue Fausto quien le dio el título a la obra del gallo. El gallo. El gallo, definitivamente. Pero no es solamente el gallo, es el gallo vuelve y vuelve. Es correcto, eso también vino después. Es decir, se crea la palabra el gallo y luego en la revisión de la dramaturgia, que hubo más de 10 versiones, donde Fausto como director del montaje va revisando cosas, porque Morla crea una historia o una interpretación de Balaguer en base a todas nuestras ideas en 10 escenas. Pero lo mágico de esta dramaturgia es que en cualquier orden que tú montes las escenas, se puede entender esos pasajes íntimos. Es como que tú hablas un álbum de fotografía de una familia, un álbum de fotografía, y tú comienzas a ojearlo, cosa que usábamos en nuestra generación, ¿no? Sí. Que teníamos un álbum de fotografía en la terraza, y ahí vemos el nacimiento del niño, el bautizo, la graduación de la primaria, el bachillerato, cuando se casa. Eso es como la idea de esta obra, donde podamos ver en este álbum pasajes íntimos del doctor Balaguer. Hay una parte de la obra en la que a mí particularmente me tocó, que es la escena en la que la obra trata el tema de la página en blanco de las memorias del doctor Balaguer,
Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, y aparece entonces el tema del periodismo, Orlando Martínez. ¿Cómo ustedes debatieron, discutieron la inclusión en una obra de teatro de una situación tan todavía controversial, aunque ya hay una decisión de los tribunales condenando a las personas responsables, y el intelectualmente responsable falleció, creo que fue el año pasado? El año pasado. Sí. Mira, del doctor Balaguer pueden haber muchas historias, muchos eventos históricos durante, sobre todo sus primeros 12 años, como todos sabemos, ¿verdad?, que se pueden tomar para que sean una punta de lanza para atacarlo, o simplemente para recordar aspectos negativos del doctor Balaguer, ya sean elecciones que fueron totalmente cuestionadas, el desembarco del 73, correcto, de Francisco Alberto Camaño Deñó, el asesinato de Orlando Martínez, o el asesinato y persecución de cientos de jóvenes, que todos sabemos que está la historia ahí de 16 a 25 años, a 30 años, que fueron asesinados y murieron durante los primeros 12 años, doctor Balaguer, sobre todo los primeros 8 años, correcto. Pero ¿qué pasa? La página en blanco es un tema o es un símbolo, es dentro de la semiótica, representa como algo que viene resumiendo la impunidad, el ocultamiento de la verdad, la lucha del séptimo poder de la prensa, la libertad de expresión, y siempre coincidimos que la página en blanco la veíamos como algo que trazaba una línea durante toda la obra. Siempre nos imaginamos la página en blanco en la obra, siempre imaginamos la página en blanco, porque era una responsabilidad cumplir la promesa de que no es una apología a Balaguer, ni tampoco es una crítica 100% durante la hora y media de la obra de la figura del doctor Balaguer, pero sí había algo que teníamos un nivel de responsabilidad de poner en el medio, donde el doctor Balaguer durante la obra también tomara una posición de respuesta sobre este tema. Sí, sí. Lógicamente, una respuesta que en la obra necesariamente no tiene que verse, el que va a buscar una respuesta definitiva sobre el tema de parte de Balaguer, pienso que tiene que estudiar y pensar como Balaguer lo hubiese hecho. Sí, claro. Que era un hombre enigmático, un hombre totalmente histriónico y muy habilidoso para responder cosas. Ustedes comienzan la obra con Balaguer en su cama de moribundo, ¿no? Y normalmente ese es el momento en el que la gente revela sus secretos, o une a la familia y le dice: miren, yo quiero decirle que yo me arrepiento de haber tomado esta decisión, esta otra, y quiero que al momento de despedirme de ustedes. ¿Lo pensaron así ustedes? Para el doctor Balaguer, como un ser humano y como una gente que tenía muchas cosas de las que pudo haberse arrepentido. Sí. Es lo que te digo, sí, la idea original que tenía era de un hombre en la cama en el lecho de muerte. ¿Qué le puede venir a la mente? Pero tenemos que, a medida que íbamos escribiendo, duramos 10 meses en este proceso, revisando textos, nos devolvíamos a veces, porque teníamos que recordar siempre que es del doctor Joaquín Balaguer que estamos hablando. No es un ser humano donde públicamente tenía un comportamiento muy abierto, muy sincero, aparentaba una persona, lógicamente, que controlaba sus emociones y que era flemático, como todos conocemos, sí, pero también sabía dar un manotazo en la mesa cuando tenía que hacerlo y responder a un periodista o a una reacción de alguna crítica. Entonces, o decir una mala palabra. O decir una mala palabra, que muchos han dicho que Balaguer nunca decía una mala palabra. Entonces, en ese momento íntimo de Balaguer, en esta obra, necesariamente él no está con nadie, él está con él mismo. Es camino a la barca, a la muerte. Sí. Entonces es algo muy íntimo, muy personal. Nosotros tenemos un comportamiento público y un comportamiento privado, pero hay un comportamiento nuestro íntimo con nosotros mismos, que a veces ni siquiera nuestros seres más cercanos saben muchas cosas de nosotros, de cómo la enfocamos, cómo pensamos con relación a ella. Entonces en la obra, con mucho respeto, hacemos una ficción de cómo él se ve frente a la muerte, cómo él enfrenta esos temores, esos recuerdos que fueron martirizantes para él inclusive, desde la época de Trujillo. Y todos conocemos de figuras que decían que eran enemigas de Balaguer desde la época de Trujillo. Sí, claro, hay muchas historias que se hacen a propósito de Balaguer y personajes con los cuales él tuvo muy fuertes contradicciones. Se recuerda, por ejemplo, a un ex diplomático dominicano, una persona muy reconocida, con familia y descendencia muy reconocida, que en Santiago, en la casa de Balaguer, que le dieron un vaso de agua, por ejemplo,
a esas personas, y hubo otro que le señaló que una de las hermanas del Balaguer parece que tenía una enfermedad, era tísica, algo así, no sé. Y eso, bueno, pues parece ser que afectó a Balaguer. Pero Balaguer tenía muy serias contradicciones con Rafael Filiberto Bonelli, o antes la tuvo con Johnny Aves, por ejemplo. Es decir, que todas esas cosas aparecen pueden ser como elementos de la obra. Vamos a hacer una pausa, pero yo quiero ir a la parte en la que ustedes hicieron un recuerdo de ese doctor Joaquín Balaguer, al que todos nosotros conocíamos, toda la sociedad conoce, lo ve como un hombre muy pulcro, muy callado en ocasiones, pero cuando está frente a un micrófono, en el Congreso Nacional o en un púlpito público político, bueno, pues ya está transformado, completamente transformado. Así era. Entonces quiero volver sobre esa parte y el trabajo que ustedes hicieron al presentar esta obra de teatro. Además quiero hablar sobre la obra en Santiago también, que es lo que se va a presentar en los próximos días. Volvemos en un momento en este diálogo con Francis Cruz, productor, actor, no vamos a decir que director, pero bueno, creador de la obra de teatro El Gallo. Y vuelve y vuelve. Volvemos en un momento. Hemos tenido la oportunidad de recuperar algunas de las fotografías hechas por Francis Cruz en 1997, en el diálogo que tuvo con Joaquín Balaguer. Aquí están algunas de las imágenes. Francis puede describirnos, este es el momento en el que tú estás desde lejos fotografiando al doctor Joaquín Balaguer, que caminaba por la avenida de la Salud, Mirador Sur. Sí, es así. Yo estaba en la siguiente foto. En el centro del parque. Ya. Él estaba todavía de lejos a mí ahí en ese momento, ya, como lo pueden observar, en su clásica caminata, su traje gris y su sombrero, ¿no? Y toda la seguridad vemos algunos personajes ahí. Ya eso fue al final cuando se iba, posiblemente no están en orden, esa es la fotografía ya final cuando se iba. Cuando se iba, sí. Pero yo tuve el chance de acercarme a él, pasa que nadie me hizo una foto con él, lamentablemente. Yo le di la cámara a alguien, pero no querían hacerme una foto con él. ¿Y esta foto es tuya? Sí, esa foto es mía, eso es ya él en el carro. Ya cuando él está dentro del vehículo. Dentro del vehículo. Que tú le pediste que te permitiera entrar al vehículo. Sí, al final yo le dije a él que si podía terminar la conversación dentro del vehículo, y me dijo, así, hasta ahí no. Pero muy simpático siempre y muy llevadero, a pesar de algunas preguntas que le hice, o cuando toqué el tema de mi abuelo, que él hacía silencio, bajaba la cabeza, pero no se manejó nunca de una manera con reproche ni que le molestaba nada, simplemente reaccionaba, obviamente, a ciertas preguntas. En toda la obra El Gallo está el tema de la trascendencia. ¿Ustedes asumieron que Balaguer tenía un sentido de la historia y de la trascendencia suya como persona, como político, como intelectual, como presidente de la República? Yo lo creo así. Yo lo creo así y si no, no hubiese hecho la obra. Cuando Morla me pregunta por qué Balaguer, y me dice, pero ¿por qué tú quieres hacer una obra de Balaguer? Y yo le decía, pero ¿por qué no? Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Es decir, que seamos o hayamos sido o no copartícipes de la política de Balaguer o de su pensamiento político, ¿no? Y de ciertas ejecutorias, que por cierto, durante entrevistas que tuve con muchas personas que eran contrarios al doctor Balaguer, cuando yo me le acercaba a hacerle preguntas de qué opinaba sobre Balaguer, había reflexiones interesantes, porque muchos que eran opositores a Balaguer hoy en día lo ven diferente. Es increíble, ¿no? Y otros que uno entendía que eran muy cercanos a Balaguer, la política lo ha llevado a no estar en la línea de Balaguer o haber hecho arreglos con otros partidos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay un maniqueísmo con respecto a Balaguer, o a favor o en contra. Cuando uno ve la información de que hay una obra de teatro que se llama El Gallo, que es sobre Joaquín Balaguer, uno dice a favor o en contra. No hay matices, no hay grises, sino todo es en contra o a favor. Así es. ¿Y ustedes se dieron cuenta de que eso ha sido así con respecto a la obra, a la escenografía, a la exposición, a la actuación? Fue mucha gente con curiosidad a ver qué ustedes querían decir de Balaguer.
Sí, inclusive nos escribían en las redes sociales. Cuando los medios de comunicación, luego de nuestra rueda de prensa, que nos dieron un apoyo, que se lo agradezco a toda la prensa nacional, que luego de hacer la rueda de prensa se dieron asistencia ahí los principales periodistas de farándula, como uno dice. Ellos se vieron motivados a escribir sobre la obra. Me invitaron a muchas entrevistas, a los tres, a Morla, a Fausto y a mí. Y ese apoyo fue vital para llamar la atención de esos sectores. Yo pienso que nosotros tocamos la historia reciente con nuestras propias manos. La Sala Ravelo del Teatro Nacional fue la que ustedes utilizaron, ¿verdad? Así es. Bien. ¿La sala estuvo llena permanentemente cuando se presentó aquí en Santo Domingo? Sí, hicimos 8 funciones primero, 8 funciones. A finales de abril, principio de mayo, y luego tuvimos que abrir 2 funciones más. El día que yo fui estaba llena la sala, llena completamente. Sí, así es. Y yo fui acompañado de 3 personas más, y realmente había igualmente algunas personas muy importantes en términos de política. ¿Ustedes descubrieron alguna gente importante cercana a Balaguer viendo la obra? Sí, yo como actor en el escenario no estoy muy pendiente de quién está en la platea, ¿no? Sentado, pero luego me informo, o uno puede darse cuenta en algún momento, y hay personajes relacionados a la vida pública de Balaguer, que tuvieron en su tren gubernamental en uno de su gobierno de los 22 últimos años de Balaguer, y también opositores muy fuertes a Balaguer que esperaban una cosa, y creo que logramos un equilibrio, y a mucha gente le desencanta ese equilibrio, o el intento del equilibrio, porque todo depende del cristal con que se mire. Si tú vas con un prejuicio a presenciar una obra de teatro sobre un personaje como Balaguer, ese prejuicio tienes que controlarlo, tienes que ir un poquito más calmado, a entender que es una obra de arte, lo que tú vas a ver, una interpretación artística, y esperar que la obra se desarrolle, porque son 10 escenas donde en algún momento gente que está muy a favor de lo que fue Balaguer aplaude, y en otro momento no aplaude. Eso es interesantísimo sentirlo en la sala. Otros que eran opositores a Balaguer aplauden, pero hay otro momento que el doctor Balaguer, en la figura de, vamos a decir, caracterizada por nosotros, se defiende de muchas cosas, entonces no aplauden. Es interesantísimo cómo la gente reacciona, y sí, hay personajes que lo puedo decir, el ex general Pérez Bello estuvo en la obra y respetó bastante nuestra interpretación, y le dejó saber a Fausto al final que el actor le recordó a su viejo. Que le recordó, ciertamente. Hay algunos libros que se han publicado sobre Joaquín Balaguer, o que tienen a Joaquín Balaguer como un elemento importante. El primero de esos libros fue de Viriato Ascensión, Los que falsificaron la firma de Dios. Y en ese libro, hubo un problema muy serio con la publicación de ese libro. Posteriormente se han publicado otros libros, algunos laudatorios, otros equilibrados. Está el libro de relato de Roberto Martínez Villanueva, que se llama El libro que Balaguer no leyó. A mí me parece que es uno de los mejores libros que se han escrito sobre el doctor Joaquín Balaguer. Pero está el libro El Doctor, de Soto Jiménez. José Miguel Soto Jiménez. Y hay otros libros que igualmente abordan la figura de Balaguer. Algunos desde un plano, digamos, de relato opositor, hay otros de relato laudatorio. Pero, ¿tomaron ustedes en cuenta esas publicaciones? Hay incluso novelas que se han escrito en donde la figura de Balaguer, la primera que mencioné, pero hay otros, aparece. ¿Ustedes lo tomaron en cuenta esos libros? Sí, nosotros leímos esos libros, por supuesto que sí. Tomamos en cuenta esos puntos de vista con mucho respeto, pero quisimos tener nuestra línea muy clara de lo que queríamos hacer. Sí, no te niego que hay cosas que la tomamos literalmente en cuanto a la idea de algunos de estos libros, el libro del psiquiatra, el señor Gómez también nos dieron unas pinceladas de lo que podemos interpretar, o él interpretó sobre la personalidad del doctor Joaquín Balaguer, su carácter, Joaquín Balaguer visto por el psiquiatra. Es correcto, donde ahí describe lo que José Miguel Gómez. Lo que él describe, su temperamento, su carácter, ciertas inclinaciones que él tenía a ser rencoroso, por ejemplo, con algunas figuras que desde el pasado, como usted sabe, tuvieron diferencia con él, y luego le saca eso a la tercera generación de esa familia. Pero yo diría que nosotros más, yo leí poemas del doctor Balaguer escritos sobre su madre, sus hermanas, y uno también va haciendo su propia concepción de lo que es su personalidad. Los videos del doctor Balaguer hoy en día que están en las redes sociales,
uno como actor observa mucho el lenguaje no verbal de las personas. Sí. Y es muy interesante estudiar al doctor Balaguer en su lenguaje no verbal. Y también, vuelvo y te digo, esto abre el imaginario. Todas estas cosas al artista lo que le abre es el imaginario. Y al final tenemos que tener un punto de vista que es lo que estamos dejando como legado, más que copiar o dejar de manera muy explícita alguna idea que alguien haya planteado. ¿Le sirvió de referencia el libro de memorias de Balaguer, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y se utilizan en algunas escenas muy oníricas, por ejemplo, sobre su infancia, su madre, sus hermanas, la misma página en blanco, obviamente. La página en blanco, hay un personaje que aparece en la obra de teatro con una máquina de escribir. Precisamente se supone que es el propio doctor Joaquín Balaguer. Y también Orlando Martínez. Y Orlando Martínez también. También Orlando Martínez. Orlando Martínez. Sí, Joaquín Balaguer se levanta del lecho de muerte, todo ancla ahí y atraviesa desde ahí, y nos recuerda desde su punto de vista, de nuestra interpretación, la película de su vida. Ya. Pero corrígeme algo, Francis, la obra es de un solo actor. Es correcto, es un unipersonal. ¿Es unipersonal? Sí, nosotros lo hacemos. Eres tú el que lo hace. El único actor. Es el único actor. Sí. Por eso yo siempre interpreté que todos los personajes eran Joaquín Balaguer. Hay una escena donde está la escena de los títeres, ¿recuerdas? Sí. Que es una escena donde yo me interpreto a mí mismo en el encuentro que tuve en el Parque Mirador con el doctor Joaquín Balaguer. La escena de los títeres. De los títeres, correcto. Con la sombra y las... Exactamente, hay dos títeres, un títere es mi persona y el otro títere es el doctor Joaquín Balaguer, y hay un narrador que soy yo mismo, que tiene la conversación, que Fausto montó una escena lindísima con los títeres, donde se ve un poquito en ficción y ampliado ese encuentro con el doctor Balaguer. Y la escena con Orlando Martínez, que vemos a Orlando Martínez escribiendo aquel artículo que le causó la muerte una semana después. Que dicen que le causó la muerte. Que le causó la muerte una semana después. ¿Por qué no doctor Joaquín Balaguer? Correcto. Algo así es. Sí. ¿Por qué no doctor Joaquín Balaguer? En donde le habían impedido la entrada al pintor Silvano Lora al aeropuerto, por el aeropuerto. Sí. Y entonces Orlando escribió un artículo fuerte. ¿Esta figura quién es? El gallo, como te decía, es el nombre que tenemos en la obra, pero el gallo se transforma en diferentes significados durante toda la obra, inclusive para el mismo doctor Balaguer. El doctor Balaguer también hay una aureola de cierto tipo de creencia que el doctor Balaguer tenía, igual que muchos dominicanos, ¿verdad? Y hay esa escena particularmente, es la escena donde él hace una remembranza de la época de Trujillo. Y donde hay una especie de interpretación de lo que mucha gente piensa, porque la obra tiene que representar el pensamiento de muchos puntos de vista. En esa escena, posiblemente hay un punto de vista del Balaguer apologético a Trujillo. Y el que vea la obra se va a dar cuenta que hay unas figuras, una simbología, donde se ve un gran gallo detrás de Balaguer con esta careta de gallo más pequeño. Con la careta de gallo más pequeño. Lo dejamos hasta ahí para que la gente pueda descubrir. Claro. Porque hay dos caretas de gallo, o porque hay una máscara de un gallo grande y de un gallo más pequeño. Es el trabajo creativo, simbólico del creador, del autor de la dramaturgia en este caso, y del actor también. Y de Fausto, que hace el montaje, obviamente. Y del Fausto Rojas, que es el responsable. Impresionante montaje hace con una creación de todas estas imágenes, porque lo que nos queda en el teatro nosotros son imágenes. Ya. Ustedes, para esta obra, qué importante el hecho de asumir un personaje, digamos, de discusión, conflictivo, que tiene claros y oscuros, que tiene cosas positivas y negativas, porque ¿han recibido apoyo o ha habido dificultades para que esta obra prospere y llegue al gran público? En sentido general hemos recibido apoyo, esa es la realidad. Si no hemos recibido apoyo de algunas instituciones, le damos las gracias por habernos impulsado a ir a otras, que son sus competencias. Es que ustedes son muy optimistas. Exacto, pero es el teatro en sentido general que necesita apoyo. No es solamente esta obra porque se trate sobre la figura del doctor Joaquín Balaguer. El teatro en general necesita un apoyo gubernamental, más salas estatales, una conciencia de una política, así como hay una política de educación en general, política de deporte,
se necesita una política de cultura teatral, porque este es un país formado, este es un país fundado bajo valores que fueron teatrales, como todos sabemos. Claro, por supuesto. Entonces el teatro es inclusive un indicador de desarrollo cultural de los pueblos. Tú que has viajado sabes muchísimo. Yo cuando viajo, lo primero es que hago una radiografía de la ciudad donde estoy a nivel de teatro. Y eso nos da inmediatamente una inferencia de por dónde va la cosa en esa ciudad. Tú vas a una ciudad como Lima y a visitarla en Perú, sí, no es por la cantidad de habitantes que haya, sino porque tú investigas y hay 25 salas de teatro. Sí. Inmediatamente tú tienes un termómetro de por dónde va la cosa a nivel cultural. Y yo pienso que sí, que el teatro ha evolucionado muchísimo, las políticas gubernamentales han variado, han cambiado, pero sobre todo estamos muy lejos de lo que nos merecemos. Bueno, pero en el caso de la presentación de la obra de ustedes, se presentó en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, aquí en la capital. Se va a presentar en Santiago. ¿En qué sala se va a presentar? Se va a presentar en la sala Julio Alberto Hernández. Julio Alberto Hernández. Del Gran Teatro del Cibao. Gran Teatro del Cibao. Como todos sabemos, el Gran Teatro del Cibao, para los que no lo conocen, es exactamente igual a nivel arquitectónico que el Teatro Nacional. Que el Teatro Nacional. Y tiene una sala ubicada en el mismo lugar que la Sala Ravelo, en la Julio Alberto Hernández. Julio Alberto Hernández. Y tiene un bar también, igual que el Teatro Nacional. Ahí mañana tenemos nuestra rueda de prensa. Mañana martes tienen su rueda de prensa en Santiago. Y las presentaciones son el 5, el 6 y el 7 de septiembre, en apenas casi 2 semanas y 3 días. Allá en Santiago hemos tenido un apoyo de la prensa de Santiago hasta ahora. Estamos seguros que los patrocinadores que no han entrado, que vean tu programa esta noche, hoy, y sepan de la rueda de prensa, se van a motivar. A darle, no un apoyo, no, sino darle un espaldarazo a la cultura en general, no es esta obra. No, claro, realmente. Y además, creo que Santiago tiene una muy buena tradición de teatro. Yo siempre recuerdo el empuje que tienen estos jóvenes que están en 37 por las tablas. Tú me dices que hay otro. Utopía. Utopía es otro grupo de teatro de Santiago importante, que mantienen vivo, digamos, el espíritu creativo teatral de los jóvenes en Santiago, y creo que eso es importante, y que los grupos incluso con posibilidad de apoyar la cultura como empresarios, tanto de zona franca, empresas de construcción, empresas de tecnología, empresas industriales importantes que están en la región del Cibao, bueno, pues también tienen que darle apoyo a una obra como esa. Sí, instituciones también del gobierno, que tienen presupuesto y vemos que su presupuesto van dirigidos a cosas interesantes, pero deben también dirigidos al sector cultural. Ya, en el caso de Santo Domingo, ¿ustedes recibieron apoyo? ¿Dejó algún beneficio la presentación? Cubrimos todos nuestros gastos. Fueron 10 días de Fueron 10 días. 10 días en total, hicimos 8 funciones a casa llena y luego abrimos 2 funciones más. A finales de mayo, cerca del Día de las Madres. Una semana muy difícil, porque fue una semana que cayó mucha agua, había una tormenta y a pesar de eso se llenaron los 2 días adicionales. Y sí, recibimos bastante apoyo de muchas empresas en Santo Domingo, otras no, entraron, pero sí, eso es parte de... ¿Tú crees que hay miedo de gente en el sentido de que no quiere que lo vinculen a una figura como Joaquín Balaguer? Es posible. ¿A favor o en contra? Es posible, porque al no conocer, lo que nosotros nunca vamos a hacer es a facilitar nuestro texto a nadie. A nadie. Eso antes de... No, imposible. No. Eso sería buscar un intento de veto. ¿Y hubo alguien que te pidiera, yo me gustaría conocer lo que ustedes van a presentar? Nos preguntaban de qué se trataba. Si era a favor o era en contra. Sí, nos podían preguntar. Tenemos un dossier de presentación donde se habla un poquito sobre la obra, una descripción de lo que van a ver, pero jamás en la vida tenemos que complacer a nadie en darle totalmente el texto de lo que vamos a hacer. Porque eso es parte de la profesionalidad y de la ética del teatro. Y una libertad de expresión. Y libertad de expresión también. Que fue lo que no existía en la época del doctor Balaguer. Entonces nadie puede condicionar la obra para darle apoyo, de ninguna manera. Es correcto. Bien. ¿Y tú crees que en República Dominicana hay un teatro fuerte y vivo como para llenar salas? Hay una diferencia. Yo te quería hacer esta pregunta. Una sala de teatro como ahí en el Arzobispo Porte, que hay 2 salas de teatro. El Teatro Las Máscaras y el Teatro Gayumba. Guloya. Guloya.
¿Son diferentes las obras que se presentan allí que las que se presentan en la Sala Ravelo del teatro? Depende de la temporada. Doña Germana Quintana y Lidia Ariza, que hace 30 años, me parece, o 20 y pico de años, yo pertenecía al grupo de Germana Quintana, yo me formé con Germana Quintana hace 30 años, tuvieron la gran idea de que luego de Casa de Teatro y Guloya, había que seguir creciendo con la oferta de salas de teatro. Salas de teatro. Y formaron esta sala de teatro para 40 personas, que tiene ya unos años ahí en el mercado, donde hay un público muy leal. El Arzobispo Portes. Sí. Y hay un público muy leal, que va a ver ahí vodevils, comedias, de corte de adultos, pero también van a haber obras muy interesantes que no es que no sean interesantes los vodevils y las comedias, yo he trabajado de mucha comedia y de muchos vodevils, pero sí obras, vamos a decir, de un corte más dramático, y también en Guloya, que he trabajado también en Guloya, Claudio y Viena hacen un trabajo maravilloso, con obras de corte muy artístico, como tú seguro conoces, sí. Y le abren las puertas a otros productores para que lleven sus ofertas allí. Luego en Bellas Artes hay también salas de teatro, en el Palacio de Bellas Artes. La Máximo Avilés Blonda y la Dramática. Y la Dramática está también en, creo que Blue Mall tiene una sala de teatro también. Sí, es correcto. Ágora Mall tiene una sala de teatro también. Y la Manuel Rueda, donde está la Escuela Nacional de Arte Dramático, hay una sala de teatro que es la Manuel Rueda, donde se han presentado últimamente muchas obras y tiene una capacidad para unas 500 personas. Es una sala estatal. Qué bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con nuestro amigo Francis Cruz, que es el director, el actor principal, el que hace la interpretación del doctor Joaquín Balaguer, es el productor principal de esta obra, El Gallo, y vuelve, sobre Joaquín Balaguer. Volvemos con la parte final en un momento. ¿Qué les vamos a presentar al público de Santiago en esta obra de teatro? ¿Alguna variación, Francis? ¿O la obra es la misma obra que se presentó en Santo Domingo? Es la misma obra. Es la misma obra. No se le va a quitar nada, ni se le va a poner nada. Una vez se monta una obra de teatro, a pesar de que pueden haber algunas críticas, ya sean constructivas, o negativas, o positivas, como se le quiera llamar, nosotros como artistas dejamos nuestro producto igual. Eso es una realidad. José Miguel Soto Jiménez escribió un libro que se llama El Doctor, en donde él hace se imagina a Joaquín Balaguer viendo su propio sepulcro, su propio entierro. Y entonces especula mucho sobre esas cosas. Pero claro, lo especula a partir de lo que sucedió en el sepelio del doctor Joaquín Balaguer el 14 y 15 de julio del año 2002. Entonces, ustedes igualmente presentan a Joaquín Balaguer frente a un espejo en la obra de teatro El Gallo. ¿Qué quieren ustedes presentar con Balaguer frente a un espejo? Balaguer frente a sí mismo. ¿Hay una posibilidad de que el personaje se vea a sí mismo? Sí, el espejo es un símbolo de una honestidad de nosotros con nosotros mismos. Es un símbolo que siempre se ha manejado mucho en el cine, en el teatro el espejo ha sido muy utilizado. Yo he trabajado en películas, inclusive en cortometrajes, donde el espejo es una figura central del actor o del personaje dentro de la historia, donde se enfrenta a sí mismo, ¿no? Es un punto de vista muy particular de un doctor Balaguer en un diálogo con él mismo, no con nadie, en una intimidad total. Por esto es que la ficción dentro del cine y del teatro tiene una licencia en base a tus estudios o en base a la interpretación que tú tienes de la personalidad de un personaje X, en este caso el doctor Balaguer. Estas son una de las escenas finales, una de las escenas que vienen ya, luego que el doctor Balaguer se levanta de la cama, pasa por su niñez, juega inclusive en su niñez con su bicicleta, con el caballito o el caballo que vemos en sus relatos que él tenía. Sí, hay una fotografía bastante conocida de Joaquín Balaguer encima de un caballo. Es correcto. Sí. Entonces se menciona este caballo, se menciona inclusive dentro de la primera escena con su madre, el recuerdo de aquella casona que nos imaginamos, el patio de su casa, sí, en el Cibao.
Y luego que pasa todo eso, hay un Balaguer que quisiera mencionarlo, que es un recuento maravilloso que hace Morla y monta Fausto con muchos de los discursos reales del doctor Balaguer. Te estoy dando esto como un preámbulo de llegar hasta la escena del espejo. En estos discursos vemos discursos desde antes de que muera Trujillo, donde habían apologías a Trujillo, que todos conocemos. Claro. Luego discursos donde pos el ajusticiamiento del tirano. Le tocó a Balaguer el panegírico. El panegírico. De Trujillo. Correcto. En San Cristóbal. Discurso de Balaguer durante sus primeros años, en el 66, cuando toma el poder, las expectativas que se podían tener con relación a eso. Hay un diálogo inclusive del actor con la audiencia, en algún momento que se rompe la ficción, que es interesante, que lo van a ver. Ahí está la imagen de Joaquín Balaguer en el caballo, en diferentes momentos. Balaguer con Johnson, Balaguer con su madre, doña Celia, y Balaguer en el caballo. Y entonces ese recorrido de los discursos nos lleva luego a un Balaguer con el encuentro de Orlando Martínez. Pero la gente dice, pero ¿qué más me van a decir? ¿Dónde está la verdad de la página en blanco? ¿Dónde está lo que me están planteando como tesis durante esta primera hora de la obra? Y entonces el doctor Balaguer va a un espejo. Jugamos mucho con el tiempo. Hay un doctor Balaguer que es anciano, pero hay un doctor Balaguer que lo caracterizamos más joven, un doctor Balaguer ya de 50 y pico de años, un doctor Balaguer de 70 años, que todo va de la mano dentro de la misma historia. Y este Balaguer frente al espejo posiblemente es una reflexión del mismo que viene desde la época de Trujillo. Es un Balaguer que en la época de Trujillo no todo le fue color de rosa necesariamente. No queremos justificar al personaje en muchísimas decisiones que tomó aparentemente él, que no lo sabemos tampoco a 100%, pero se le enjuicia al doctor Balaguer de que tomó decisiones que conocemos de muchas cosas, sobre todo durante los 12 años. Y este es un Balaguer íntimo, donde nos deja ver su punto de vista en relación a sus propios temores, a las cosas más oscuras que tuvo que enfrentar y cómo él la pudo manejar y cómo él tuvo que sacar de abajo posiblemente para sobrevivir. Yo particularmente he hecho una reflexión del personaje de que era un sobreviviente, fue un sobreviviente. Doctor Balaguer, sin querer entrar en muchos detalles políticos, después de estudiarlo, porque el actor tiene que defender su personaje. Es decir, yo puedo estar en contra de muchas cosas del doctor Balaguer, pero a nivel de llevarlo a escena tengo que justificar a mi personaje. Nunca puedo enjuiciar a mi personaje. Y es interesante, como yo he reflexionado, el doctor Balaguer durante sus primeros 12 años era un país posguerra. Sí. Inclusive habían guerrillas todavía. Del 66. Bueno, la Revolución de Abril de 1965 prácticamente para la izquierda no terminó. No terminó. No terminó. El hecho de que Francis Camaño haya venido en una guerrilla en el año 73 era la continuidad de 1965. Así es. Entonces ahí hay un Balaguer que se enfrenta en otra escena a ese desembarco de Camaño también en el 73. Hay muchas cosas interesantes que ustedes van a ver y ese espejo es él con él mismo, donde nosotros vamos a inferir lo que él quiere decir. Y ya al final, antes de que termine la obra, van a ver una escena de un Balaguer frente a una cámara como esa. Esa cámara, sí. Donde él le habla a esa cámara. Le habla a la cámara. A la cámara. Sí. Y donde ahí va a responder interrogantes que tenemos sobre él, preguntas que están siempre sobre el tapete, después de la muerte del doctor Balaguer, y vamos a ver si él responde o no lo que queremos oír. Lo que nosotros queremos oír. ¿Tú cambiaste tu idea luego de meterte en el personaje sobre Joaquín Balaguer? Ya, lo que tú piensas sobre Balaguer es distinto de lo que pensabas antes. Ahora, al conocerlo en la intimidad que lo conoces, haciendo de él. Sí, sí es la respuesta, pero necesariamente no justifico. Una cosa es lo que piense sobre él diferente ahora y otra cosa es que necesariamente justifique o no lo que yo criticaba del doctor Balaguer. Ya, pero tú lo entiendes más ahora. Lo entiendo aún más. Ahora sí, no claro. Lo justifica. No lo justifico. Pero entiende sus decisiones. Claro que sí, porque es que somos nuestras circunstancias. Y una personalidad como la de él, que sabemos que necesariamente no tenía una personalidad para dar el brazo a torcer tan fácil, era muy fácil uno predeterminar las decisiones que podía tomar. Por eso te decía ahorita que para mí era un sobreviviente. Lo era siempre, desde que ajusticiaron. Pero no podemos decir que Balaguer haya sido una víctima del trujillismo.
No, tampoco eso, tampoco eso. No, no es posible eso. No, no lo creo. No. No lo creo. Él sí se dio a respetar, distinto de otros personajes que estaban alrededor de Trujillo. Y supo sobrevivir. Y supo sobrevivir. Por eso decía que un sobreviviente. Sí. Inclusive cuando Balaguer se va al exilio, no se fue de manera pasiva al exilio, lo sabemos. Se mantuvo activo políticamente. Sí. Mandaba grabaciones, mandaba cartas, se mantuvo totalmente en contra de lo que no se le permitía. Tengo entendido que había una ley inclusive donde no se podía hacer ningún tipo de proselitismo, ¿verdad? Ya. De figuras que estuvieran ligadas a los Trujillo, y él Incluso entraba en ese tengo paquete. entendido que hay un libro que escribió Balaguer, que lo escribió creo que siendo embajador en España, que finalmente Balaguer tuvo que recoger ese libro, quemarlo o echarlo al mar, y nunca más se supo de ese libro. Eso fue parte de sus decisiones para sobrevivir. Para sobrevivir. Claro, en la época de Trujillo. Claro. La otra cosa, Balaguer nunca se casó. No ¿Ustedes sé. buscaron en toda la... ¿y hay alguna explicación? Mira, era un hombre... Porque él no era homosexual, No. él era bisexual, él Sí. era o heterosexual, por decirlo así. Yo entiendo que sí, tú también conocedor bastante de la personalidad de Balaguer y de todas tus investigaciones que ha hecho y todas las personas que se han sentado en esta silla para hablar del personaje, sabemos o entendemos que no era un hombre homosexual para nada. De que él manejara su vida íntima, sexual, esa necesidad fisiológica, posiblemente lo manejaba como tal. Necesariamente no era que no se enamoró nunca. Él lo decía, se enamoró. Posiblemente era un apasionado, posiblemente era un hombre para su época un poco más tímido que otros, porque eligió una forma de vivir. Dejó familia, pero no formó familia. No formó familia, no era su Su familia interés. eran su madre y sus hermanas. Único varón de todas sus hermanas, entre toda la prole de su padre, claro. Pero él tuvo hijas y tuvo hijos. Así es, y sabemos, han estado aquí también hijas de Balaguer y hijos de Balaguer, pero nosotros no abundamos sobre ese tema, entendemos que no es necesario, pero entendemos que fue un hombre que eligió el poder, se alimentaba del poder, se sentía bien en el poder, y yo creo que de una manera está muy justificada, porque desde que un hombre tiene 16 años de edad, 20 años de edad, y eso es lo único que hace, lo único que conoce, lo único que se alimenta espiritualmente, es muy difícil que si tiene el talento y la vocación. Obsesivo, sigue siendo un personaje obsesivo. Totalmente obsesivo. El amor al poder, yo creo que es una enfermedad, es un defecto. Una obsesión. Una obsesión. No sé si un psiquiatra podría decir que es un trastorno, totalmente. Trastorno puede ser. Pudiese ser, pero el hecho de nosotros no es enjuiciar eso, sino presentar características de su personalidad en esta obra de teatro que te permita llegar a esa conclusión a cada cual. Ya. ¿Tú crees que el público dominicano está preparado para asimilar el mensaje de una obra de teatro sobre un personaje que está todavía tan presente? Yo creo que sí, lo que pasa es que la sala se ha llenado de personas de nuestra edad, esa es la realidad. Recuerdo que hablé con Ángel Muñiz un año antes y le comenté sobre lo que quería hacer y también me dijo, Balaguer, ¿para qué? Porque sabemos muy bien la situación de su padre, ¿no? Miguel Ángel Muñiz, sí. Miguel Ángel y Ángel Muñiz. Entonces, y me dio un tip, me dio un consejo, me dijo, tienes que tener muy presente el tipo de persona que va a ir a ver tu obra. Y es un tipo de público mayor, de 45, 50 años. Y efectivamente, el público que llenó nuestra sala fue un público de un promedio de 55 a 65 años de edad. Que fue el público, o es parte de la población dominicana que vivió los 12 años de Balaguer, sobre todo los 12 años de Balaguer, y que tuvo de una forma u otra ligado a acontecimientos de la época. Y sí está lista la gente, lo que pasa es que todo va a depender de la predisposición que se tenga. Creo y repito que abrimos una ventana, abrimos una puerta a que otros se atrevan a tocar la historia reciente con personajes como Joaquín Balaguer. ¿Alguna aprehensión sobre Santiago? Era de Santiago Joaquín Balaguer, nació en Navarrete, es la ciudad donde se crió y donde vivieron él, su madre, sus hermanas. No, para nada, ninguna aprehensión, todo lo contrario, hay una gran expectativa. Hemos estado en varios programas allá de radio y televisión y de opinión pública
Mañana tenemos nuestra rueda de prensa y va a ser un buen momento para darnos cuenta de la expectativa, hasta qué punto están. Pero hasta ahora la gente no está prejuiciada, conoce las críticas de la obra, conoce los diferentes puntos de vista y pienso que es un honor estar en Santiago. Ya. Los santiagueros no ven a Balaguer como un coterráneo. No. ¿O sí? No tanto realmente. Pasa igual que Frank Sinatra, por ejemplo, en Hoboken, que nació en Hoboken, en Estados Unidos, Ajá. en New Jersey, donde ellos le sacan provecho a la imagen de Frank Sinatra allí, pero Frank Sinatra nunca volvió a Hoboken luego. Francis, te deseamos éxito a ti, a Fausto Rojas, a Rafael Morla, a todo el equipo. Quiero dar las gracias a Tony Gómez, Sí. que es un productor de cine y guionista, Sí. que trabajamos juntos hace un par de años en una película maravillosa, que se unió con nosotros a darnos un apoyo ciego totalmente en este proyecto y está de la mano con nosotros en Santiago. Sin Tony tampoco es posible, porque uno haciendo pisando todas las bases, como Bob Bunny, no es fácil. Qué bien. Les deseo éxito y ojalá que la gente de Santiago pueda ver esta obra de teatro, que asistan a las 2 sesiones, 5, 6 y 7 de septiembre. En la sala En la Julio sala Alberto Hernández. Julio Alberto Hernández del Teatro del Cibao, del Gran Teatro del Cibao. Y ojalá que todavía se pueden sumar empresas Sí, que le den claro. apoyo a ustedes, incluso que compren boletas y que En las Huepa Tickets. distribuyan en el personal, los amigos y la gente, Así es. para que puedan ir a ver esta obra de teatro. Muchas gracias, Francis. Te deseo todo el éxito a ti y a tu equipo por esta presentación y por asumir un personaje histórico relevante, contemporáneo, que todavía sigue vigente en la concepción, la ideología, el pensamiento político de la sociedad dominicana. Joaquín Balaguer. Señores, muchas gracias a ustedes por la compañía. Hasta luego.